Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy un poco sobre qué tipo de empresa es realmente Mapfre, porque me parece un tema muy interesante. Desde hace ya unos años, los resultados de Mapfre son más inestables de lo que deberían ser para una empresa de seguros, y vamos a ver hoy por qué le está pasando esto. Porque no se valora lo mismo una empresa que tenga unos resultados muy estables que otra que no sean tan estables. E incluso aunque las dos sean buenas pero a largo plazo, pues el mercado no las valora igual, como es lógico y normal. Y a Mapfre en los últimos años le ha faltado estabilidad. Eso pues es una cosa que está bastante clara. Yo creo que para entender mejor a Mapfre tenemos que verla, más que como si fuese una única empresa, como si fuesen dos empresas que están unidas en una misma empresa. Una es la Mapfre que conoce casi todo el mundo, que es la de los seguros de coche, del hogar, de vida y de todo ese tipo de cosas. Y la otra es la división de reaseguro. El reaseguro son estos grandes riesgos que compran unas empresas de seguros a otras para reducir el riesgo conjunto. Y vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, una aseguradora de Japón pues ha hecho muchos seguros en una zona de Japón, seguros de barcos, de inmuebles, de coches, de todo, en una zona de Japón en la que es habitual que de vez en cuando haya tifones y terremotos. Como esa empresa japonesa no quiere correr todo ese riesgo ya sola, pues lo que hace es venderle parte de ese riesgo a aseguradoras de todo el mundo. Y la división de reaseguro de Mapfre lo que hace es comprar parte de ese riesgo en Japón. Así que si un año en Japón hay más tifones y terremotos de lo habitual, pues Mapfre tendrá pérdidas, porque tendrá que correr con parte de esas pérdidas de todos esos riesgos que aseguró esa compañía de seguros japonesa en Japón. Pensando en la estabilidad, la diferencia principal es que la Mapfre que todos conocemos, la de los seguros de coche, de hogar, de vida y tal, pues es un negocio bastante estable y sin embargo el reaseguro, la Mapfre del reaseguro, pues está en un negocio que tiene muchos altibajos. Porque cuando hay menos tifones, inundaciones y terremotos y todo esto, lo habitual, los negocios del reaseguro son muy altos, pero cuando hay más tifones, terremotos, inundaciones y demás de lo habitual, pues los beneficios del reaseguro son muy bajos e incluso puede llegar a dar pérdidas. Se supone, y suele ser así, que en el reaseguro, en plazos muy largos de tiempo, pues aunque haya muchos altibajos, al final tienes una rentabilidad buena. Y el objetivo es ganar con el reaseguro en estos plazos largos de tiempo más dinero que con los seguros más estables. Porque claro, lógicamente, si se corre más riesgo y se mete en un negocio más inestable, pues eso tiene que ser a cambio de algo. Y ese algo, pues es que la esperanza es que en plazos muy largos de tiempo se gane más dinero con el reaseguro que con los seguros que son más estables. Pero claro, esta es la situación ideal del reaseguro, que no siempre que se consigue, es el objetivo, pero no siempre se consigue y cuando estás en medio de una racha mala, pues claro, no tienes la seguridad total de que luego vaya a venir una racha buena que te compense con creces todo lo que has pasado. Fijaos en lo que os señalo en esta diapositiva de los resultados de Mapfre en 2016. Lo que aquí llama total áreas regionales son los seguros estables de coches, vida, hogar y demás. Y veis que el beneficio de todos estos seguros en 2016 fue un 5% más que en 2015. El reaseguro ese año fue mejor porque pasó de ganar 153 millones a 186, que es un 22% más. Pero mirad ahora esta otra diapositiva con los resultados de 2020. Lo que aquí llama total seguros es lo mismo que en la diapositiva anterior, la de 2016, llamaba total áreas regionales. Así que veis que con los seguros de coche, hogar, vida y demás, en 2020 ha ganado 790 millones y en 2015 ganó 702 millones. Y además hay que tener en cuenta que 2020 ha sido un año malo por el parón económico. Fijaos que todos estos seguros en 2020 han ganado un 2% menos que en 2019, pero esto ha sido por el parón, porque hasta el tercer trimestre de 2020 con estos seguros ganaba un 7,5% más que en 2019. Y eso que en esos 9 primeros meses de 2020 ya le había empezado a afectar el parón. Es decir, sin el parón económico, en 2020 con estos seguros, los estables, pues Mapfre habría ganado en 2020 unos 900 millones de euros, que es un 30% más de lo que ganó en 2015, más o menos. Sin embargo, con el reaseguro en 2020 ha ganado menos de 2 millones de euros, como veis aquí. Y recordad que en 2016 ganó 186 millones de euros. Creo que con esto se ve claro que es como si en Mapfre hubiese dos negocios, bueno, es que los hay, dos negocios muy diferentes en cuanto a la estabilidad. La Mapfre de los seguros que todos conocemos, de hogar, vida, coche y tal, es una empresa bastante estable que va aumentando sus beneficios de una forma bastante regular y bastante continua y bastante buena. Pero la división de reaseguro es un negocio muy volátil. Y es la que provoca todos los altibajos de resultados que está teniendo Mapfre desde hace unos años. Esto no quiere decir que la división de reaseguros sea mala, pero sí quiere decir que es inestable y que le está dando inestabilidad al conjunto de Mapfre. A lo mejor en los próximos años resulta que el reaseguro va muy bien, gana muchísimo dinero y es lo que hace que el conjunto de Mapfre
tenga un crecimiento de beneficios muy alto. Pero aunque eso suceda, el reaseguro seguirá siendo un negocio volátil y le seguirá dando volatilidad a Mapfre en el futuro con sus resultados. Por eso yo creo que si Mapfre en algún momento vendiese su negocio de reaseguro, ganaría mucho en estabilidad y el mercado la valoraría mucho mejor. Como os decía antes, lo que se espera, y por eso lo tiene, es que en periodos de 10 o 20 años, por ejemplo, pues Mapfre gane más dinero en conjunto, teniendo el reaseguro que no teniéndolo. Pero pasan dos cosas. La primera es que esto no es seguro, porque claro, también puede pasar lo contrario, que en algún periodo de 10 o de 20 años, pues Mapfre gane menos dinero teniendo el reaseguro que si no lo hubiera tenido. Y la segunda cosa que pasa es que, aunque efectivamente las cosas salgan como se espera, y en periodos muy largos de tiempo acabe ganando más dinero teniendo el reaseguro que no teniéndolo, pues creo que la estabilidad es una característica muy adecuada para una empresa como Mapfre. Muy adecuada y muy deseable. Y por eso creo que Mapfre sería mucho mejor valorada por el mercado si en algún momento vendiese su división de reaseguro. Tampoco creo que tenga que vender la división de reaseguro deprisa y corriendo ya mismo. Porque como veis en 2020 pues ha ganado menos de 2 millones de euros y seguramente este no es el mejor momento para venderla. Pero sí me parecería deseable desde el punto de vista de los inversores de largo plazo, que creo que es el inversor que busca Mapfre, pues que en algún momento del futuro, cuando vea que es buen momento para hacerlo, venda la división de reaseguro. Porque además, con el dinero que sacase en esta supuesta venta de la división de reaseguro, pues ese dinero lo podría invertir en los seguros más estables, el coche, hogar, vida y todos los demás. Y eso le haría crecer mucho más en estos negocios más estables y creo que le daría un crecimiento a Mapfre más alto, más sano y más estable. Y esto lógicamente le haría una empresa mejor y más adecuada para el largo plazo. Los datos históricos de Mapfre ya sabéis que los tenéis en la base de datos de la web. El enlace a la base de datos de la web está debajo de este vídeo como debajo de todos los vídeos. Y las zonas de compra recomendadas para Mapfre están en el suelo del foro. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.